bienvenidos. Es un gusto estar a nombre de Estrategia y Negocios por primer año. Tenemos, como ya lo decía nuestro moderador, nuestro host, 9 años haciendo Mujeres Desafiantes cada año, 50 mujeres a las que entrevistamos, no las enlistamos, las entrevistamos. Vamos a toda Centroamérica a conocer sus historias. 450 a la fecha, el año que viene cumplimos 10 años de Mujeres Desafiantes y no termina. Gloriana es el rostro innovador financiero esta tarde, es la vicepresidenta de la Asociación FinTech de Centroamérica y de Costa Rica. Bienvenida. Bien, entonces, pues 450 mujeres, el año próximo llegamos a MD 10 años, 500 mujeres y esta cantera nunca termina, no se agota. Bueno, y es un honor además compartir panel hoy con 4 espectaculares desafiantes financieras. Quisimos hacer un mix en este espacio entre 4 perfiles muy ricos y diversos que nos dan una idea de dónde estamos las mujeres posicionadas en el sector financiero, que es un ámbito de poder en donde todavía nos falta mucho, pero vamos creciendo y estas 4 líderes son un reflejo de ellos. Tenemos a María Antonieta del Cid, que es una pionera de la banca de 2 décadas, banquera central, ya van a escuchar su historia, a doña Reina Irene Mejía, banquera global, banquera multilateral en algún momento, a Marcela Castillo, que es la líder financiera de una gran corporación centroamericana, y a Gloriana, que está en la punta del sector fintech empujando la innovación financiera de la región. Así que bienvenidas todas y les pido nuevamente un aplauso. Yo quisiera empezar con Reina Irene, que es de casa además, porque es su segundo evento Mujeres Desafiantes. Reina Irene, usted fue la primera mujer en ser CEO de Citi Honduras, pero además fue la primera mujer centroamericana, orgullosamente centroamericana, en presidir el BID. Cuando usted mira atrás, ¿cuál fue el obstáculo más significativo que enfrentó en esta carrera? Bueno, ¿me escuchan? Buenas tardes, muchas gracias a Estrategia y Negocio, gracias Lisa, gracias Belia, gracias Claudia, gracias a las panelistas que realmente me siento honrada de estar con ustedes y a todas las personas que están aquí, que han venido a escuchar el granito de arena que podemos poner. Vamos a ver, cuando estaba leyendo la pregunta me puse a recordar desde que arranqué mi carrera y decía, bueno, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande? Y lo que les voy a decir probablemente lo han escuchado muchas veces, pero es cierto, y somos nosotras, por lo menos en mi caso, fue Reina Irene Mejía. Y voy a ir un poquito más a profundidad. El temor de agarrar algo nuevo, el temor al fracaso, pero lo que pasa es que no sale a luz cuando lo estás viendo. No es que decís, tengo miedo. No, ese miedo está escondido atrás y no sale a flor de piel, sino que salen miles de excusas el por qué no. Entonces ahí es cuando uno tiene que parar y decir, ¿qué me está parando? ¿Por qué no estoy tan emocionada si esto es lo que he querido? ¿Qué está en mi mente? Y ser sincero con uno mismo, ¿no? Entonces después el tema de la mente vuela. Y vuela no necesariamente para los lugares donde queremos que vaya. Entonces empieza a decir, ¿qué tal si están pensando esto? ¿Qué tal si piensan que no puedo? Y si, ay no, qué vergüenza.
vergüenza, ¿y si me va mal? Eso sí está en tu mente y uno tiene que hacer ese paro, pero radical en tu mente y decir, momento, fuera este pensamiento, me he capacitado, he trabajado, tengo ganas, y después pensar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que no pruebe, porque nunca voy a saber si había podido o no había podido. Entonces, y obviamente eso es algo grande, pero sí hay otras cosas alrededor, está el ambiente. O sea, lo que mencionabas, Claudia, lo que mencionaba también la persona de cuál es Andrea, es cierto. Muchas veces en la sociedad donde vivimos te dictan, naciste aquí, hiciste eso, esperan esto, y yo vengo de una sociedad, y la mayoría de nosotros, sociedades machistas. Incluso mi padre era un banquero al quien yo lo amé con todo mi corazón, lo sigo amando, aunque él ya no está. Fue una imagen grande, pero yo recuerdo cuando yo salí embarazada de mi segundo hijo, yo iba trabajando en el banco y me dijo, ¿otra vez embarazada, hija? ¿Qué pasa? Y digo, ¿qué pasa? Que estoy teniendo una familia, papá. Y trabajo en un lugar donde valoran que yo viva mi vida en balance, pero también seguí trabajando, no dejé caer las responsabilidades. Uno tiene que saber balancear, ¿verdad? Entonces, sí, el mercado donde tú trabajas, sí es un ambiente machista. Entonces, y las amistades también, a veces la gente tiene temor y dice, ¿y te vas a animar? Ay, no, qué valiente, ay, no. ¿Y si te va mal? Y después lo normal, a veces las envidias normales de colegas, de gente alrededor. Y lo digo tan abiertamente porque estoy en una edad ya grande, pero todo se puede. Todo se puede. No tengan miedo, que lo peor que puede pasar es que no prueben. Porque cuando llega una oportunidad o una situación, no la tienen en la bolsa, no la tienen. Lo peor que puede pasar es que la tomen y les vaya bien. No tienen nada que perder probando. Gracias, Reina Irene. Y la señora que tengo a la par, fíjense esta historia, empezó en el sótano de Banco de Guatemala como contando billetes, como contadora de billetes. Yo le digo que me la imagino en un cuarto lleno de billetes. Y escaló en esa pirámide del Banco Central de Guatemala hasta llegar a ser su directora ejecutiva, despachando en el piso 13 del sótano al piso 13 del Banco de Guatemala. Luego se fue al BID, fue directora ejecutiva para Centroamérica del BID y luego fue, pues encabezó, ha sido ministra de Finanzas, ha encabezado la Junta Monetaria, todo lo que se imaginen en el ámbito financiero, hoy está en el Consejo de Administración de un banco muy relevante. Así que lo que ustedes se puedan imaginar que se puede hacer en el ámbito de las finanzas, lo ha hecho María Antonieta. María Antonieta, ¿cuáles han sido sus claves personales y sus secretos para lograr esta carrera? Subir del sótano al piso 13 y hacer esta carrera, además hoy académica, decana de la Escuela de Economía, de la Facultad de Economía de la Universidad Landívar. ¿Cómo se logra esto? Pues muy buenas tardes a todas y muchas gracias a Estrategia y Negocios por la invitación. Yo me siento muy honrada porque sé que hay muchas mujeres que están destacando en diferentes ámbitos el día de hoy. No solo quienes vamos a participar en estos paneles, pero en general a quienes están también participando. Así es que, pues para responder la pregunta, sí, efectivamente yo entré al Banco de Guatemala recién graduada de educación media y bueno, casi todavía adolescente de 19 años. Entonces entré y precisamente al sótano del banco, al departamento de emisión y tesorería, y lo que hacía pues era
contar billetes, clasificando lo que llegaba a la cámara de compensación entre lo que todavía estaba en buen estado y lo que ya no del billete, y había que separarlo para destruirlo, incinerarlo. Y ese mismo año yo entré a la universidad y comencé los estudios como economista. ¿Qué es lo que considero yo que ha sido clave o pilares importantes en mi caso, en el desarrollo de mi carrera? Bueno, yo podía mencionar que la perseverancia definitivamente es una de esas, de esos aspectos, de esas cualidades. También la confianza en mí misma, la preparación, el establecimiento de metas. Realmente yo eso lo tuve también desde muy joven. Cuando me gradué de educación media, pues inmediatamente sabía que quería la universidad, después de la licenciatura que quería la maestría. Entonces la preparación lo he considerado como algo fundamental. La resiliencia definitivamente, porque a uno le pasa de todo. Le pasa de todo y realmente, pues desde que yo apliqué al Banco de Guatemala y prácticamente mi primer trabajo, imagínense, una de las preguntas de quien me estaba entrevistando de recursos humanos era que si yo tenía planes de casarme pronto, que si tenía novio, y yo le dije, una pregunta, ¿será que esta pregunta se la hacen a los hombres que van a aspirar a un trabajo acá? Pero yo, aunque era muy joven, yo sabía que no, y yo capté inmediatamente por qué venía ese tipo de pregunta, ¿verdad? Y era un tema si son mujeres y se casan pronto y de ahí van a estar embarazadas y eso no le conviene a la organización. Bueno, pues mi respuesta fue no, porque además no tenía esos planes en ese momento. Pero sí, definitivamente los aspectos que les mencioné han sido, creo yo, lo que me han acompañado durante toda mi carrera, y tal vez también definitivamente mencionar mi fe en Dios. Pues yo he sido una mujer de mucha fe y tal vez este no es el último elemento, sino que el primer elemento, pero esos que considero que han sido los principales elementos. Bueno, ¿cuántas líderes financieras en grandes corporaciones centroamericanas creen que habrá? Yo creo que las contamos con los dedos de las manos, y no es que de una mano, y una de ellas es Marcela Castillo. Marcela es la líder financiera de Castillo Hermanos, una corporación inmensa con miles de marcas, miles de territorio, que acaba de cerrar una compra histórica en Estados Unidos, y seguramente detrás de eso estuviste, Marcela. Bienvenida, y mi pregunta es, siendo la arquitecta en la estrategia financiera de un conglomerado de este tamaño, ¿cuál es tu filosofía, tu modo de asignar capital de manera estratégica y cómo te haces escuchar? Muchas gracias. Primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad es un honor poder compartir con todos ustedes, con la revista, con cada uno de ustedes que están aquí. Yo miro desde aquí todas sus caritas y miro mujeres llenas de energía, con mucho poder, con mucho valor, que van a salir de aquí después de ese foro empoderadas y listas para irse a comer el mundo. Y así, igual a tu pregunta, así igual me siento cada vez que veo esos números, honrada de estar en una corporación tan grande, con marcas tan importantes, no solo en Centroamérica, sino ahora teniendo la oportunidad de estar en lugares como Estados Unidos, en el Caribe, con marcas también tan nobles, donde realmente uno se siente bien, se siente parte importante y que está haciendo un granito de arena, ¿verdad? Porque está dejando algo en el mundo, no solo las finanzas, y no solo viendo dónde ponemos el dinero. Para mí, desde niña ha sido súper importante el tema de hacer rendir el dinero. Me recuerdo cuando era niña, siempre me han gustado los números y mi papá me decía, los números no son para las mujeres, eso no son para las mujeres. Y yo
son los 100 matemática y todo lo de los números. Y al final, la verdad es que me di cuenta que claro que los números son para las mujeres es cualquier cosa. Así que empecé en esta corporación, que ha sido un honor, y cada vez que tengo que ver en dónde rinden más las inversiones, de verdad, por supuesto que hacemos un análisis exhaustivo de la información, tengo un equipo detrás que es excelente, que me respalda, que todo el tiempo está trabajando fuerte, muy dinámico. Utilizamos todo el tema de inteligencia artificial, utilizamos todo el tema de datos, que sin datos no tenemos nada, y con eso construimos modelos financieros para tomar las correctas tomas de decisiones, asegurando los retornos de inversión no solo a corto plazo, sino a mediano y a largo plazo, porque muchas veces hay inversiones que no vamos a tener retorno de inmediato, pero el retorno va a venir en desarrollo sostenible, en estrategia de reputación para la compañía. Así que realmente, ¿qué les puedo decir? Hay tantos modelos y métodos para analizar que no vamos a entrar a detalle aquí, pero aquí están mis colegas expertas. Sin embargo, lo que les diría y como dejarles, sí, siempre volvemos a ver la información, tomemos decisiones basadas en data, combinemos por supuesto lo que conocemos del negocio y cómo se ve. Es muy importante que cuando ustedes se sienten en una mesa como financieras al discutir un tema, no solo lleven los números de la mano, lleven toda la parte de conocimiento del negocio, porque eso les va a hacer diferente, les va a hacer que las decisiones trasciendan, ¿verdad? Y que al final los demás departamentos, los demás equipos puedan sentir, no, finanzas es parte de mi equipo, me está ayudando a tomar una decisión, me está ayudando a crecer. No es el típico financiero que me va a decir que todo lo que quiero hacer no hay presupuesto, no se puede, no. Es el financiero que me va a venir a ayudar a tomar mejores decisiones y a crecer mi negocio y a crecer mis inversiones. Eso es lo que estamos buscando. Y les quiero decir también que en la corporación es súper importante seguir con nuestro propósito de combinar con innovación y pasión y acompañar a todos los consumidores en todos los momentos de su vida para generar bienestar y un desarrollo sostenible. Eso es lo que siempre buscamos y lo que guía al final toda la estrategia detrás también de las decisiones financieras. Gracias, Marcela. Y les quiero introducir, porque no tuvimos oportunidad, a la trayectoria de Gloriana Carballo, nuestra cuarta panelista, una destacada líder en marketing y desarrollo de negocios con 12 años ya de experiencia, que ha impulsado el crecimiento de marcas globales en la región. Gloriana es hoy jefa de ventas, marketing y desarrollo de negocios en TiloPay, un ecosistema de pagos que tiene presencia en Centroamérica y el Caribe. Desde ahí ella dirige las estrategias comerciales y de expansión de la compañía. La promovieron a este cargo apenas en agosto de 2025, después de un periodo muy exitoso de desarrollo como gerente de desarrollo de negocios, donde lideró la expansión internacional de la compañía en Panamá, Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Y hoy contribuye al crecimiento de una empresa, fíjense, que ya da servicio a más de 29,000 negocios en 33 mercados, nada menos. Así que nuevamente bienvenida, Gloriana, y cuéntanos cómo te insertas tú en este mundo innovador de las fintech. Muchas gracias. Vean qué lujo el mío, esta alineación. Me siento súper honrada de estar aquí con tremendas panelistas. Las admiro mucho a todas y un gusto estar acá. Bueno, el mundo fintech es verdaderamente nuevo. Creo que fue alrededor del 2019 cuando por primera vez escuché a Nubank. Me imagino que muchos lo han escuchado. Es ahorita probablemente el primero o segundo banco más grande de todo Brasil, y fue un banco que nació específicamente para la población no bancarizada, para los más de 30 millones brasileños, de personas brasileñas que no tenían una cuenta bancaria, nunca habían tocado una tarjeta y nunca habían tenido una tarjeta, probablemente algunos ni siquiera habían ido a un banco. Y eso me encantó, definitivamente me movió mucho
entender lo que era la inclusión financiera, y yo vengo de un background de mercadeo y dije, yo me debería de volver pro en mercadeo para fintechs, si no, es una industria muy nueva. Y pues por ahí empecé. En el 2020 me convierto en la directora ejecutiva de en aquel momento, que ahora tiene otro nombre, la Asociación Fintech de Centroamérica y el Caribe, y empiezo a recibir desde este punto neutral de la asociación todas esas deseos, puntos de dolor, planes a futuro de todos los fundadores fintech de la región. Se podrán imaginar todo lo que aprendí y todo, digamos, que tenía en fin esa inclusión financiera que para mí continuaba siendo muy importante, y fue casi que una maestría de la industria y de cuáles eran esos puntos a mejorar a través de estas maravillosas empresas o servicios o plataformas que ahora todos o muchos aquí probablemente utilizamos. Y pues este camino me ha llevado, luego estuve en una de las primeras fintechs acá en Costa Rica que se llama M-Pesa, lanzamos la primera billetera centroamericana de criptomonedas, luego me pasé a una empresa donde lanzamos simultáneamente en 44 países una billetera de remesas a través de monedas estables para que no perdieran tanto dinero tan bien trabajado sus familiares de Estados Unidos en llegar a nuestra región, que sabrán que el tema de las remesas pues se las trae y es un negocio enorme. Y ahora estoy en TiloPay. Y la verdad que este mundo fintech me envolvió justamente por tener ese fin tan, pues que a mí me caló y me interesó mucho, que es la inclusión financiera, y así fue como llegué a este mundo y me encanta. La verdad que estoy súper contenta. TiloPay ya está en 33 países y, como mencionaba, más de 29 empresas, muchas de esas pymes y micropymes, y planeo estar en esta industria por mucho tiempo más. Gracias, Gloriana. Reina Irene, usted hizo una gran carrera, ha hecho una gran carrera en Citi, y luego se va de Citi al BID, nada menos. ¿Cómo fue esa decisión de dejar una carrera en Citi, ir al BID, regresar a Citi, ahora una posición muy relevante? ¿Cuánto cambió su visión sobre el rol de la banca privada después de esta experiencia, y cómo une hoy su visión del desarrollo multilateral con su estrategia para asesorar a los inversionistas que hoy atiende? Bueno, vamos a ver, creo que la pandemia nos tocó a todos y yo no fui la excepción. Y recuerdo que a principio de la pandemia, fue un diario costarricense que salió en la página de enfrente, decía: la pandemia encontró a Latinoamérica desnuda. Cuando creíamos que habíamos salido de la pobreza, nos estamos dando cuenta de la vulnerabilidad en la salud. Y eso realmente a mí me tocó. Me tocó también ver cómo las personas que estaban alrededor de mi casa, las personas que trabajaban con nosotros, estaban angustiadas de que si se enfermaban, ¿a dónde iban a ir? Angustiadas de ver noticias y bueno, pues uno decía, ¿cómo puedes apoyar el sector privado? En ese momento yo estaba de presidenta de AmCham Honduras, y el sector privado se unió y empezó a trabajar para poder hacer algo para apoyar al país, para liberar un poco hospitales, los triajes. Creo que todos saben de lo que estamos hablando. En ese interino recibí una llamada inesperada, invitándome a participar en la nueva administración del BID, y que si me interesaba, me estaban pues platicando para empezar el proceso de una posición. Y yo me acuerdo que venía saliendo de misa un domingo, que uno iba tempranito, quedaba atrás en la basílica en Tegucigalpa, y le digo yo: no, gracias, la verdad que no, sabía de mi corazón, no ando buscando trabajo. ¿Y dónde es este trabajo? En Washington. No, moverme de mi país, no, le digo a mí, no.
Y me acuerdo que la otra persona me dijo, pero ¿por qué me dices no tan rápido? Piénsalo. Y colgué. Y mi esposo me dijo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Le digo, no, la verdad que es como voy a mover en pandemia ahorita, un trabajo, salir de acá de Honduras. No. Y me quedé viendo a mi esposo y me dijo, platiquemos al rato al respecto. Él nunca se había querido mover antes y como me dice María Antonieta, realmente hay cosas que no te explicas, yo creo que no me lo explico todavía. Y como familia nos pusimos a pensar, oramos, dijimos, es este movimiento. Cuando hablé en ese momento con el presidente que estaba llegando al BID, me dijo, la región te ha dado tanto a ti y tú no vas a regalar nada, no vas a dar nada de vuelta. Y tocó mi corazón y yo dije, wow, es cierto. Yo he sido bendecida, he sido muy beneficiada de la región. I think it's payback time, momento de dar un poco de regreso. Y así fue como decidí dejar mi carrera de 24 años en Citibank. Renuncié. Y cuando uno renuncia a todo, ¿verdad? Después de 25 años digo, bueno, renuncié a todo, mis prestaciones, mi paquete, todo. Y dije, esto es lo que siento en mi corazón. Y lo pensé, y créanme, lo que cada vez que pienso, y renuncié en ese momento, yo lloré. Y dije, estoy loca, ¿verdad? Estoy loca realmente, pero el llamado era tan fuerte, hacer lo que realmente era correcto en ese momento, que cuando renuncié le dije a mi jefe, ni me digas nada, ni nada, ni contraoferta, nada, porque esto es algo más que una carrera profesional. Y así fue como tomé la decisión también como hondureña. Somos un país centroamericano pequeño. Y muchas veces creen que de los países pequeños no salen profesionales grandes y están muy equivocados. Entonces, aun y cuando yo estaba, así es, las centroamericanas y centroamericanos somos grandes porque nos ha tocado trabajar mucho más para mostrar que podemos y que tenemos una capacidad muy grande. Y la resiliencia que tenemos después de haber luchado contra todos es fuerte. Entonces, yo miraba y decía, si yo digo que no, que es lo que probablemente a mí me convenía, mis hijos ya tenían mi ruta hecha, mis hijos empezando a estudiar afuera, yo ya tenía todos los números alineados y dije, esto es. Pero pensé en la invitación que había llegado, pensé en las niñas que venían atrás y las niñas que tienen un sueño, las niñas que crecen en nuestro país y que a veces creen que no pueden. ¿Cómo iba a decir yo, después de una oportunidad que me ponían en la mesa, no por comodidad? Ay, no podía. O sea, solo porque estaba bien yo. Entonces me salté a lo desconocido. Dejé y ya salimos con mi familia y 8 maletas. Y dijimos, vamos a regresar, vamos a esta aventura que resultó ser fascinante. Fascinante porque vi el otro lado de la moneda, fascinante lo que una multilateral hace del otro lado. Yo como banquera había apoyado a las multilaterales, levantar fondos para después prestarlos a los países y desarrollo, ¿no? Pero cuando estás adentro te das cuenta de la profundidad que una multilateral puede hacer y lo que tú puedes hacer. Pero también ves, y aquí va la pregunta que tú me preguntaste, el sector privado también reafirmó mi ADN de sector privado, reafirmó mi corazón de que el sector privado es el corazón, los innovadores, las emprendedoras, los emprendedores son el corazón del desarrollo de un país, de una comunidad, que sin sector privado no hay desarrollo. Sin la banca privada no hay desarrollo. Esto no es un trabajo de solamente una persona, de una entidad, es un trabajo en conjunto con sector privado, multilaterales, sociedad civil, gobierno, pero el corazón, en mi opinión, es el sector privado. El sector privado genera bienestar, el sector privado genera empleos. Cada vez que una banca privada da préstamos, da empleo, porque genera proyectos, estos proyectos generan empleos. Cada empleo es una familia, es un desarrollo, es bienestar. Entonces, si tú me preguntas, no lo cambió, lo continúa reafirmando. Así que cada una de ustedes,
cada uno de ustedes, la fintech, por su lado, con su labor importantísima de bancarización, no de bancarización, de inclusión financiera, y cambio la palabra, me tengo que quitar mi sombrero de banquera, es crucial. Cada uno de ustedes es crucial en el desarrollo. Entonces, ¿qué te puedo decir? Creo que complementó mi visión de banquera, más allá de ser una banquera comercial, confirma que tenemos que ir de la mano para poder lograr el desarrollo y que esto no se puede hacer sola. Así que impresionante el sector privado. Muchas gracias por invertir, muchas gracias por confiar, muchas gracias por trabajar y empujar. Y lo que decía María Antonieta, y les comparto igual, a mí estaba jovencita cuando llega un trabajo, un banco, y usted se piensa casar pronto, porque, mire, pero para mí fueron bien directas, me dijeron, mire, la persona que usted va a reemplazar se está yendo porque se está casando, fíjese, y usted se va a casar, y yo la quedé viendo. Y les animo a que no tengan miedo, esa es la palabra que les digo, sean valientes. Yo la quedé viendo y le dije, no tengo ni novio, pero no quiero trabajar en un lugar donde va a limitar mi vida personal. Muchísimas gracias, con permiso. Wow. Así que no tengan miedo, si lo que creen y lo han trabajado y sepan que ustedes valen muchísimo, tienen mucho que dar. Solo con el hecho que estén aquí, que quieran más, quieran ver más, es oro. Lo que tienen adentro no se lo enseña a nadie. Nadie. Así que gracias. Gracias, Reine. Miren, Mujeres Desafiantes va a cumplir 10 años, como les contaba, en 2026, pero la historia de IN, buscando con lupa a las mujeres líderes destacadas, viene de más de 2 décadas. Y yo recuerdo un especial en el 2003, el primer especial de mujeres que hicimos, que encontramos a 50 centroamericanas, se llamó Tacones Ejecutivos, y la imagen de ese especial era unos estiletos que hoy anoche en la cena me decían, no, hoy serían tenis ejecutivos, no más tacones, ¿no? Y bueno, una de las protagonistas en ese 2003 era María Antonieta, en aquel momento gerente de Banco de Quetzal. O sea, María Antonieta, más de 2 décadas en esto. En aquellos primeros años, María Antonieta, ¿cómo se insertaban las mujeres en la directiva de las finanzas? Pero sobre todo, ¿qué visión tenía el sector financiero sobre nosotras como candidatas a crédito, como ahorradoras, como potenciales inversionistas? ¿Y eso cuánto ha cambiado hoy? ¿Qué nos falta? Bueno, en realidad mi historia es mucho más de 2 décadas desde que comencé a incursionar en la banca, que fue la banca central, como ya les había comentado. Y sí, definitivamente un pensamiento muy machista en general en el sector financiero, incluyendo la banca central. Y entonces, como la mayoría de quienes están aquí son muy jóvenes, pero tal vez algunos se recordarán, había unos cómics que fueron muy famosos. Yo todavía los leí, pero venían de no sé cuántas décadas atrás pudo ser, de la pequeña Lulú. Y la pequeña Lulú, pues había un niño llamado Toby, que con su grupo de amigos deciden construir una casita de madera, que era el club de Toby, y colocarle un letrero de no se admiten mujeres. Entonces, yo entré al Banco de Guatemala y pues yo realmente, esa era como la sensación, no se admiten mujeres. Bueno, yo ya les comenté a dónde entré, nunca me imaginé, durante los más de 3 años que estuve ahí en el sótano contando billetes, que yo iba a llegar a la presidencia, a la vicepresidencia y luego a la presidencia del Banco de Guatemala y de su consejo directivo. Entonces, me costó mucho que me trasladaran a un departamento técnico, el Departamento de Estudios Económicos, porque no había en ese entonces un sistema de carrera, un sistema objetivo de desarrollo de carrera profesional. Ahora sí lo hay, pero no había entonces, en donde por oposición, por ejemplo, y por méritos se pudiera ascender.
Entonces todo era muy, siempre decían, bueno, es que aquí los ascensos se trabajan en los sábados después de los partidos de fútbol y de softball, y ya con las cervecitas, digamos, de los grupos de compañeros, pues porque las mujeres no íbamos a jugar fútbol ni a los campos deportivos. Ahora tal vez sí, pero en ese tiempo no. Y realmente yo ya como 1 año y medio después de que entré al Banco de Guatemala, bueno, 2 años tal vez después, yo ya tenía el rol de trabajadora, de estudiante, de esposa y de mamá, ya tenía un bebé. Entonces todo fue muy rápido. Me costó muchísimo en ese sistema que había en ese entonces el traslado a un área técnica. Ya entré cuando estaba prácticamente en el último año de la carrera de economía. Y ese departamento era también no se admiten mujeres. Entonces habían como 50 o más de 50 colaboradores ahí, y cuando yo llegué, pues yo fui como la 4ª mujer. Entonces esa era como la proporción. Y definitivamente, bueno, todo es una historia que no da tiempo tampoco de contarla, pero cuando yo después ya se abre el banco, hay una reestructuración también organizacional, se cambia este sistema, pues yo regreso de los estudios de posgrado y se comienzan a abrir oportunidades que eran más basadas ya en mérito. Pues yo tuve una sorpresa yo misma también, porque ese departamento de estudios económicos, que ahora se llama de análisis macroeconómico, es como el corazón del Banco Central, pues de ahí salen los análisis y las propuestas y los modelos de política monetaria que se presentan al directorio. Y entonces, pues me proponen a mí, yo ya era subdirectora de ese departamento y luego resulté que estaba esperando bebé. Realmente eso fue una sorpresa para mí misma. Ya tenía 2 hijos varones, uno tenía 11 años, el otro tenía 8, y bueno, según con mi esposo, pues esos eran los 2 hijos que íbamos a tener. Entonces yo estuve en una negación, o sea, de verdad pasó 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, yo en el consejo técnico del banco hasta muy tarde, pero finalmente pues sí era, ¿verdad? Y yo dije, ¿y ahora qué hago? O sea, imagínense lo que pensé. Yo dije, ¿y ahora qué hago? Hasta aquí llegó mi carrera. O sea, yo pensé eso. O sea, ¿cómo me costó? Y ahora pues soy subdirectora de este departamento y llegué hasta ahí. Y miren que de verdad, y Dios abre tantas puertas y tantas oportunidades, y yo me esforzaba muchísimo, pero era la segunda de ese departamento, hasta que llegó la oportunidad de estar a cargo, porque estaba en un viaje el director, y entonces me tocó a mí ir a esta junta directiva del Banco de Guatemala a exponer yo. Y bueno, la verdad que me fue muy bien, y unos pocos meses después, ya en enero, yo ya tenía, bueno, Rocío nació a principios de febrero, entonces ya casi, ¿verdad? O sea, como 8 meses o algo así. Y entonces me proponen para ascenderme a directora del Departamento de Estudios Económicos. Entonces era la primera mujer que iba a ocupar ese puesto, y que además estaba embarazada de 8 meses. Y yo no me lo podía creer ni yo misma, pero realmente sí es el resultado de todo el esfuerzo, de todo el estar dispuesta a dar esa milla extra, la perseverancia, el creer en uno mismo. Miedo siempre vamos a tener, como ya se mencionó, pero pues está bien tener miedo, pero no por eso dejar de tomar una oportunidad, de aceptar un reto. Eso es importantísimo. De tal manera, y ahora me voy ya a detener, porque yo sé que no he contestado a la pregunta, pero definitivamente la pregunta directa, pero quería comentarles de esta experiencia, de cómo en general, sobre todo para ocupar posiciones directivas, si yo me recuerdo, y en la banca comercial, pues de hecho no había mujeres tampoco en los directorios, ni tampoco de gerentes o de CEOs, no habían. Y cuando yo fui gerente de un banco, pues era casi como la única mujer que estaba de gerente de un banco, las 2 veces que fui gerente de un banco. El acceso definitivamente, sí, mucho más bajo en el caso de las mujeres, y Guatemala es un país de grandes contrastes, ¿verdad? De una alta concentración de ingresos, de una población urbana, de una población rural, de pobreza concentrada en la población rural y en las mujeres en esa población rural.
Entonces, sí he visto una evolución importante, pero no suficiente. A partir de esa fecha, en general, en inclusión financiera se ha mejorado. Ya hoy en día el 65% de los adultos tiene al menos una cuenta bancaria. Hace pocos años era menos del 40% en Guatemala. Hay una estrategia de inclusión financiera a nivel nacional. En la universidad de la que soy, en la que participo como decana de una facultad, y nuestra facultad, somos parte de la mesa de educación financiera. Entonces ha cambiado, pero todavía falta muchísimo para pensar que ya llegamos al acceso. Vimos cifras hoy también más temprano, sobre todo si nos fuéramos a las mujeres y si nos vamos a las mujeres en el ámbito rural. Gracias, María Antonieta. Y Marcela, desde tu experiencia, ¿qué aporta la mirada de una líder mujer financiera a la hora de tomar decisiones en corporaciones del tamaño de Castillo Hermano, con tanto liderazgo, con tanta diversidad de negocios? Es una excelente pregunta, pero yo en esa pregunta pensaba, yo cuando me siento a la mesa a discutir estos temas, yo más allá de decir soy mujer y todos son hombres, yo lo que pienso es yo soy la experta, yo soy la que sé. Y llevo los números bien planchados, llevo la información bien estudiada. Y así es como tenemos que sentirnos, más allá de yo soy una mujer y voy a tratar de liderar, es como aquí somos iguales y podemos discutir los temas de la misma manera y finalmente tomar decisiones en equipo. No es quién sabe más, quién sabe menos, sino hacia dónde queremos llevar la corporación, hacia dónde queremos crecer y hacerlo juntos y hacerlo en equipo. No me siento de verdad diferente y creo que esa es la clave del éxito. Y yo me ponía a pensar, ¿de dónde viene eso? Yo, mi mamá trabajaba cuando era pequeña y me crié con 7 primos y solo yo de mujer. Y cada vez que queríamos jugar algo era como tú no porque soy mujer, mis primos. Y yo era más grande. Y eso a mí me impulsó. En lugar de decir, ay, sí, yo no puedo porque soy mujer, era como, quítate que ahí voy. Yo lo voy a hacer mejor. ¿Verdad? Y entonces eso también me ayudó a decir, miedos afuera. Y lo que decías, no hay miedo que valga, no hay. Todo lo puedo. Y siempre he tenido mi lema, todo lo puedo en Cristo me fortalece. He corrido varios maratones, les contaba, y me escribo de la mano ese lema. Y eso es lo que siempre tenemos que pensar, que podemos hacer, no pensar, soy mujer y voy a llevar los números. Eso sí, exige mucha disciplina, mucha constancia, no es nada más de voy a hacer las cosas a medias, voy a hacer las cosas lo mejor que pueda. Para mí y para mostrar al mundo también que las mujeres podemos hacer lo que queramos. A mí Dios me premió por 2 hijas y siempre les digo que pueden hacer lo que quieran en su vida. Gloriana, en los últimos años las fintech han ganado terreno, especialmente en Costa Rica, pero sí en la región, por resolver problemas de pagos de forma simple. Desde tu mirada, ¿cuál era ese problema fundamental del ecosistema de pagos centroamericanos que ustedes se propusieron resolver? Y te agrego cómo el ecosistema fintech impulsa, de alguna manera puede ser una respuesta a esto que ya hemos conversado, a la gran deuda que el sistema financiero sigue teniendo con las mujeres. Desde TiloPay creo que lo más importante que hemos hecho es apoyar a las pymes, que muchas somos mujeres, muchas somos empresarias. Y creo que esa gran brecha tenía que ver en que aquí no había posibilidad de acudir a las grandes plataformas de e-commerce como Shopify, Wix, Vitex y muchas otras más. Y TiloPay se dedicó por 2 años a conseguir esos plugins para que fueran
disponibles en toda la región y hasta el momento somos los únicos que lo tenemos. Entonces creo que esa parte es muy importante, el acceso, ¿cierto? Estas plataformas, para los que no los conocen rápidamente, son plataformas que hacen que cualquier persona pueda crear una página web arrastrando y pegando, y cuando se llega a la parte de cobros, no había opciones hasta que llega TiloPay y abre esa oportunidad para todos los empresarios o compañías de Centroamérica. Luego de eso, tomamos otra parte muy importante, que eran los métodos de pago locales. En el caso de Costa Rica, pues obviamente el Simpe Móvil ha sido un caso de éxito impresionante de pagos entre personas, y también lo incorporamos. Y en el caso de Panamá, me acuerdo también ahorita el Yapi, tenemos la exclusividad del botón de pago de Yapi a nivel de páginas web, lo que ha facilitado que, de nuevo, más pymes y empresas de cualquier tamaño puedan acceder a ofrecer esto para sus clientes y poder vender, aunque sea por WhatsApp, ¿verdad? El que no tiene tiempo de hacer una página, no importa, saquémoslos adelante. Y por último, la parte que ahora está muy de moda, el Buy Now, Pay Later. Tenemos una gran alianza con el BAC que hace que podamos ofrecer tasa cero para las 29,000 empresas que tenemos ahorita sin que siquiera llamen al banco. O sea, pueden ofrecer sus servicios, sus productos con tasa cero para que las personas además tengan acceso a esa parte tan importante que ahora está justamente muy posicionada, porque hace que uno pueda acceder a un producto o a un servicio aunque no tenga el dinero en ese momento. Y eso abre puertas para los clientes, abre puertas para las empresas, y la idea es poder ofrecer este abanico tan completo, no solo para las pymes que son nuestros clientes, pero para el cliente final, que es quien quiere acceder, no importa si vive en la punta de una montaña o en una ciudad, a todos estos servicios que por supuesto por la pandemia pues se necesitaban conseguir de manera digital. Eso yo creo que ha sido la clave de algo que aquí no había. Hay mucho trabajo por hacer. En TiloPay nos dedicamos a que ese ecosistema de pagos digitales esté a la mano de cualquier persona que quiera vender, y con estos tres pilares, por decir algo, la parte de las plataformas, la parte de Buy Now, Pay Later y los métodos de pago locales, porque a veces uno no quiere pagar con una tarjeta, querés pagar con lo que ya utilizas en el día a día. Eso diría yo que es tal vez las tres maneras de cómo lo hemos logrado. Gracias, Gloriana. Vamos cerrando ya, concluyendo este panel que nos ha enseñado tanto e inspirado, espero. Y yo les propongo una última pregunta de cierre que les pido que nos respondan en 1 minuto. Reina Irene, seguramente ha sido mentora de muchos, pero ¿cuál ha sido su mentor más influyente y qué le enseñó? Vamos a ver, no te puedo decir un solo mentor, la verdad que no, pero puedo decirte que mi padre, aun y cuando era bastante machista, me enseñó a trabajar, me puso mucha disciplina, números. El primer libro que me regaló es Honduras en cifras, aprendételo, economía, o sea, su mente era estudie, prepárese. Mi madre toda la vida ella trabajó en casa, trabaja afuera, gradúese, trabaja afuera, pero ya en el trabajo realmente he tenido jefes extraordinarios y he tenido jefes duros, he tenido jefas que recuerdo empezando mi carrera, una persona que era grande, yo venía graduada de la universidad, venía con mucha energía y ella se sintió amenazada y me hizo la vida imposible. Pero puedo decir que de ella aprendí mucho de quién soy yo hoy, porque aprendí y jamás lo olvido, que la nueva generación trae cosas hermosas y que realmente mi obligación y responsabilidad de líder es ayudar a que estas personas crezcan y tomar todo lo nuevo que traen para poder en equipo trabajar. Entonces, la mentoría es lindísima, pero también le llamamos el advocate. Búscate a alguien que crea en ti, que te guíe y escucha. Y eso creo que sirve, aprender los errores. Entonces, no te puedo nombrar una persona, pero agradecidísima
con todas las personas que me ha tocado lidiar en momentos buenos, en momentos duros y en momentos de incertidumbre. María Antonieta, su mentor más importante, ¿hay uno? ¿Y qué le enseñó? Primero yo diría que mi papá y mi hermano mayor. Mi papá, sobre todo, ¿qué me enseñó? Me enseñó a que me encantaran los números, pero me enseñó realmente a ser una persona responsable, disciplinada y también a confiar en mí misma, porque tanto él como mi mamá siempre nos decían que podíamos hacer todo, o sea, nunca nos dijeron no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Mi papá nunca dijo usted porque es mujer, ¿verdad? O sea, no aspire a una carrera profesional exitosa, al contrario. O sea, me recuerdo que mi papá siempre cuando éramos pequeños, pero con una hermana que nos llevamos muy poquito, siempre decía, les presento a mis niñas, miren, son brillantes, son súper inteligentes, son… Entonces realmente lo podría mencionar a él y de ahí más adelante mi profesor de matemáticas en la secundaria, una persona realmente súper inspiradora y eso ayuda realmente a que a mí ya me apasionaban los números, pero me gustaron más todavía. Y luego mencionaría a un subgerente y que después fue vicepresidente del Banco de Guatemala y a otro presidente del Banco de Guatemala que realmente me inspiraron también a hacer un trabajo de calidad bien pensado y bien analizado. Y yo también me he basado mucho a presentar informaciones con base en datos, con base en análisis, con base en estudiar mucho. Eso le da confianza a uno. Eso le da un sentido realmente de propiedad que se siente donde se siente, ya sea frente al Congreso de la República, en un board de un banco central y en donde sea. Si uno va bien preparado realmente y uno es íntegro y transparente, sabe que va a salir exitoso y victorioso. Gracias. Marcela, en tu caso, ¿cuál ha sido el fracaso, entre comillas, profesional que más te enseñó en la vida, que te forjó resiliencia? Bueno, difícil la pregunta, pero honestamente lo pienso y más allá de sentir que ha sido un fracaso o algo, yo siento que todos los aprendizajes que he tenido por alguna cosa que me ha pasado, o que a veces uno, incluso los modelos financieros, al final uno utiliza diferentes assumptions y a veces no salen como uno quiere, pero yo creo que todas esas cosas más que ser un fracaso son algo que nos debe impulsar. Yo no te puedo decir un fracaso que haya tenido. Sí, he tenido algunos bajones en mi vida y algunas probablemente inversiones que no han salido como yo quería, pero más allá de eso me han servido como para impulsarme, para levantarme, para hacer las cosas mejor, para decir de esa lección voy a aprender y la próxima va a salir nítida. Y yo sé que no me preguntaste lo de los mentores, pero yo quiero aprovechar a decirte que a veces uno no tiene mentores solo que son de ayuda, sino también gente que te está retando y que a veces te hace sentir que fracasaste y que te hace sentir que no lo hiciste bien y que no puedes. Pero esos también son mentores, porque esos también nos enseñan. Recuerdo algunas veces haber salido de reuniones y sentirme fatal y decir, no puede ser. Y sentarme afuera y decir, yo la próxima vez lo voy a hacer mejor. Y de esta voy a aprender. Y se van a dar cuenta cómo podemos hacer las cosas bien. Así que no pienses que solo un mentor va a ser el que le va a decir, vamos a hacerlo bien. No, va a decir que les va a tratar de otra manera. Pero esos también les van a servir para formar su carácter, para formarse y estar listas para ocupar posiciones más altas, porque no es fácil.
pero a veces tiene que tomar una decisión difícil y para eso tiene que estar listo. Y todas esas cosas lo van a uno formando, lo bueno y lo malo. Pero también pueden buscar mujeres que les apoyen. Como mujeres les quiero dejar solo esto: apóyense entre ustedes. Entre mujeres tenemos que apoyarnos, tenemos que empujarnos, no al revés, no al revés. Así que Y Gloriana, ¿cuál ha sido ese fracaso o ese momento de repliegue que más te enseñó y te hizo resiliente? Igual, si tienes una experiencia de tu mentor que más te formó, te ayudó, bienvenida. Que traté de pensar en uno, pero creo que a través de tantos años es imposible. Pero me quiero enfocar en las lecciones porque son las que quisiera compartir con todos acá. La más importante es que cuando uno está en un puesto de liderazgo hay que funcionar como trampolín de los demás. Que el ego no se meta ahí a estorbar, porque eso puede afectar a que el crecimiento de los demás pueda ser tal vez más negativo para uno y que uno más bien por estarle tapando la luz a los demás, uno no termine brillando y mostrando cómo uno puede impulsar a que los demás estén bien. Otro gran aprendizaje que tuve es que en FinTech está las finanzas y la tecnología. Y en las finanzas, sí, a pesar de estas grandes banqueras que tenemos aquí, lo que uno se encuentra es un señor, probablemente generaciones más para arriba, encorbatado, casi siempre un poco enojado y enfocado en números, ¿verdad? Aquí se reirán las colegas porque estoy segura y saben que eso es lo que uno se topa. Y en Tech nos topamos a soñadores, pensadores de que Silicon Valley es la meca y todos andan en tenis y t-shirt y solo tienen en su mente una promesa de un producto que saben que puede lograr que algo suceda. Y después de muchos raspones, y me lleva al paréntesis, no le arruguen la cara nada, vayan para adelante, me ha tocado sentarme con esos señores encorbatados y serios y los tech bros a lograr de que se pongan de acuerdo y que esos egos que a veces muchos tienen no se intercedan en lograr de que un producto tan bueno que puede ayudar a millones de personas, a esta región tan linda a la que pertenecemos, a que tengan acceso a un montón de cosas y oportunidades, se vea sombreada porque no se pudieron poner de acuerdo. Y ser ese puente entre personas es uno de los mayores, yo diría que lecciones que hay que tener. Hay que ser conectores, no hay que robarse el show, hay que ayudar a que las cosas salgan. Y cuando uno vuelve a ver para atrás, uno nada más se da cuenta que uno no brilló por uno mismo, sino que está ayudando a centenares de personas, a ciudades que nunca habían visto una mejoría en sus vidas, de repente tengan acceso al mundo entero a través de un celular móvil y una tarjeta. Y creo que es eso, trabajo en equipo, no arrugarle la cara a nada, y pensar en cómo podemos conectarnos para sacar adelante esta región tan linda. Muchas gracias, Gloriana, Marcela, Reina Irene y María Antonieta. Y vienen muchas más mujeres espectaculares en esta tarde, así que vamos concluyendo con un pequeño reconocimiento para ustedes.